Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien, pues vamos a compartir algo muy interesante que tiene que ver con lo que compartimos normalmente los sábados, que es acerca de que el Señor Jesús viene y viene pronto. Así es que es muy importante que nosotros podamos estar siempre con nuestros corazones listos y presente el hecho de que el Señor nos llama a tener nuestros ojos puestos en Jesús, dice la Escritura, el autor y consumador de la fe. Así es que si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo viene pronto, debemos considerar la Escritura y la palabra acerca de todas digamos, las recomendaciones o qué es lo que la palabra nos enseña al respecto. Y mire, es muy importante que nosotros podamos entender algo. Le voy a poner un ejemplo y para ese ejemplo vamos a leer una escritura que viene en Corintios capítulo 6, versículo 9. Corintios capítulo 6, versículo 9. Búsquelo, por favor. Dice así: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, dice la Escritura. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así es que, ¿quiénes son los que heredan el reino? Los que heredan el reino son los justos. Ahora, ¿cuál es la razón o cuál es la condición, si pudiéramos decir así, para que una persona sea justa? Es creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Cuando hablamos de recibirlo como Señor es porque le estamos entregando nuestra vida para que Él tome control a través de su palabra y de su espíritu en nuestras vidas. Y cuando le declaramos como Salvador o le recibimos como Salvador es porque reconocemos que nuestro pecado nos separa de Dios y que por causa de nuestro pecado seríamos hallados injustos o seríamos hallados culpables, lo cual significa que estaríamos separados para siempre de Dios, pero que podemos ser salvados de acuerdo a la Escritura y el único Salvador, el único camino al Padre, quien puede salvarnos de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, quien puede salvar nuestras vidas de la muerte eterna, y ahorita vamos a hablar un poco más al respecto, es el Salvador. Y el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros creyendo en Él seamos, dice la Escritura, puestos en paz para con Dios. Dice que justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Y cuando esto sucede, cuando recibimos genuinamente a Jesucristo y creemos en Él, en su obra terminada, completa y perfecta, lo que Él hizo por nosotros, le recibimos como Señor y Salvador, entonces Dios quita de nosotros lo que nos separaba de Dios, quita de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu separado de Dios y lo lleva a la cruz a morir con Cristo y crea en nosotros un nuevo espíritu y nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, de tal manera que ahora somos de su propiedad, tenemos un sello divino. Nuestro espíritu y el espíritu de Cristo se hacen uno y tenemos un sello divino. Así es que, ¿quiénes son los que no heredan el reino de Dios? Los injustos. Así es que usted y yo, si usted y yo somos creyentes nacidos de nuevo, somos justos. Ya no somos pecadores, somos justos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Es importante que lo entendamos. Hay quienes tienen problemas de adicciones y cuando van a esos grupos en donde les ayudan a, digamos, que a ser libres de esas adicciones, lo primero que hacen es declarar lo que son.
Y eso es completamente incorrecto. Es como si nosotros nos reuniéramos a estudiar la palabra, nos reuniéramos físicamente en algún lugar y antes de empezar a adorar y exaltar el nombre de Jesús y compartir su palabra, dijéramos, somos pecadores, somos pecadores. Esa era nuestra naturaleza y nuestra identidad antes de conocer a Jesús y de aceptarlo como Señor y Salvador. Ahora dice la Escritura que somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Para quién es el amor y la bendición de Dios? Es para todo aquel que cree. Así es que en este mundo hay injustos y hay justos. Y no porque seamos justos, porque hemos creído en Jesús, somos llamados a despreciar a los injustos de ninguna manera. Pero es importante que entendamos que por causa de que Dios amó a todo el mundo, Dios nos llama a predicarle a todo el mundo para que tengan la oportunidad de ser justificados por la fe. No significa que tengamos empatía con los injustos y que nos involucremos con los injustos en sus acciones, en su manera de pensar, en su manera de vivir, sino antes bien, dice la Escritura, no te conviertas a ellos, sino conviértelos a ti, conviértelos a Cristo. Así es que dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después sigue diciendo, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y dice, esto eran algunos de ustedes antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Por qué estoy compartiendo esto? Y más allá, quisiera hacer un paréntesis, porque hay mucha ignorancia acerca de quiénes son los que van al cielo, quiénes son los que van al infierno. Y los que van al cielo no son los que hacen no son los que hacen bien las cosas. Y los que van al infierno no son los que hacen mal las cosas. Así es que bajo esa perspectiva equivocada, muchos piensan que al cielo van los buenos y al infierno van los homosexuales, los afeminados, los idólatras, los inmorales, los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos. Y no es así. Simplemente aquí el apóstol Pablo está describiendo cuáles son los frutos de los injustos, pero le pongo en perspectiva. Un ladrón, un borracho, un afeminado, un homosexual, un ladrón, un avaro, un difamador, siendo injusto, puede convertirse en justo. Pero claro que sí, el mismo apóstol Pablo está diciendo, antes ustedes eran así, algunos de ustedes eran eso, pero habéis sido justificados por Cristo y lavados. Dice haber sido santificados, justificados por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Así es que, aunque sabemos que por los frutos conoceremos a las personas, pero puede haber alguien que tenga esta manera de vivir y que venga a Cristo y que nazca de nuevo genuinamente y que por ignorancia siga practicando su pecado y entonces el diablo se va a enseñorear de él, inclusive puede quitarle la vida por causa de vivir en una vida completamente pecaminosa y pecando inclusive contra su propio cuerpo, pero no significa que la persona va a ir al infierno, porque si esa persona genuinamente nació de nuevo, esa persona va a ir al cielo, porque no depende de las acciones, depende de la fe de Jesús. Ahora, tú me podrías decir, bueno, entonces, personas que practican esto van a ir al cielo. Pues no necesariamente, porque solo las personas saben, solo el espíritu, tu espíritu da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu si eres hijo de Dios. Así es que si una persona injusta, como la describe aquí, viene a Cristo, el mismo Espíritu de Dios le va a dar testimonio de que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, y seguramente va a ser
eh, llevado por la benignidad de Dios a cambiar de manera de pensar y a cambiar de manera de vivir. Pero lo importante de esto es hablar de los injustos, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, bajo esta perspectiva, es muy importante que entendamos que si los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿qué es lo que heredarán? ¿Qué es lo que heredarán? Los injustos heredarán el infierno. Es decir, el hombre es un ser eterno. O tendrás una eternidad con Dios y con Cristo, en la presencia de Dios, en el reino de Dios, en el cielo, o tendrás una muerte eterna de sufrimiento en el infierno. Mira cómo dice la escritura en Mateo. Bueno, vamos a leer algunos otros versículos. Usted apúntelos, yo se los voy a leer, pero el primero que queremos leer es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Y fíjese cómo dice muy fuerte el apóstol Pedro. ¿Por qué compartimos estas cosas? No es porque queramos o querramos compartirle a los incrédulos o a los injustos acerca del infierno, y mucho menos a usted para que usted se sienta condenado, de ninguna manera, sino antes bien considerar la importancia de que todos escuchen acerca de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y de la salvación y del gran amor con que Dios nos amó, enviando a su Hijo para morir por toda la humanidad. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Todas las sectas que han nacido, los testigos de Jehová, los mormones, y tantas otras sectas que no conocemos. Los testigos de Jehová y los mormones es porque de alguna manera aparentemente se desprendieron de alguien que entendía el evangelio, pero desviándose y escuchando voces diabólicas, transgiversaron la palabra, transformaron toda la escritura y se entenebrecieron en sus corazones y sus mentes y sus imaginaciones fueron, cayeron en fantasías, etcétera. Pero también habla la escritura de en el mismo cristianismo se han establecido herejías. Por ejemplo, hay ciertos grupos de aquellos que se llaman ser cristianos. Por ejemplo, nuestros muy conocidos, los católicos. Y no digo que todos los católicos, pero la mayoría de la religión católica eh, enseña algo que la Biblia no enseña acerca del cielo y del infierno. Y muchos católicos viven su religiosidad creyendo que hay una oportunidad después de la muerte para alcanzar al cielo, y esto no es así. Les predican que creyendo a través de las obras y haciendo bien las cosas, uno puede alcanzar el cielo, y no es así. Solo se alcanza el cielo a través de la fe en Jesús, a través de creer que Jesús es el Señor y a través de confesar que Dios le levantó entre los muertos. Dice la escritura, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice después ahí, introducirán herejías destructoras. Parte de estas herejías tiene que ver con aquellos cristianos que hablan de salvos, siempre salvos, y que también predican acerca de que el infierno no existe. Aparentemente, alrededor de un 50% de grupos cristianos religiosos no creen en el infierno, por lo tanto no predican del infierno. Bien, dicen, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán su sensualidad. ¿Cuánta gente hay que lo que más desea es lo que tiene que ver con los sentidos? Son entretenidos y son llamadas sus atenciones a través de los sentidos, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que se habla.
de lo que sienten. Hay muchas personas que profesan ser cristianos, pero se guían solo por la sensualidad, por los sentidos. Dice, y por causa de estos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 personas más, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, poniéndolas como ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Así es que la escritura es muy clara acerca de estas cosas. Ahora, fíjese como dice la escritura, el mismo Señor Jesucristo acerca de cómo actúan las personas. Mateo 25, capítulo 25, versículos 41 en adelante, 41 al 46. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, está hablando el Señor Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y no fuiste a la cárcel. Digo, enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? En otras palabras, estas personas sí habían dado al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo y habían visitado al de la cárcel. Pero el Señor Jesucristo, no lo hiciste para mí. Dice él, entonces les dirá, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco lo hiciste para mí. ¿Qué significa? Que todas aquellas personas que creen que por obras pueden comprar la benignidad de Dios, aquellas personas que lo hacen por motivos que no es por el amor, sino por motivos e intereses egoístas, codiciosos, por los sentidos, por salir en la foto, que realmente no son genuinos. Dice, tampoco lo hiciste para mí, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Así es que es muy importante que entendamos que el Señor Jesucristo mismo habla acerca de la perdición en el infierno y de la vida eterna, de el castigo eterno y de la vida eterna. Y esto es para los hombres, los que sean creyentes nacidos de nuevo van a la vida eterna. Los que no sean creyentes nacidos de nuevo porque rechazaron a Jesús, no importando sus acciones buenas o malas, pero por causa del rechazo a Jesús y a su obra terminada, completa y perfecta, tendrán castigo eterno. El mismo Señor Jesucristo lo habla y lo dice. Mire cómo dice ahora Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Dice Apocalipsis 14, versículo 9. Entonces lo siguió otro ángel diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y en presencia del Cordero. Es decir, el infierno no es del diablo, el lago de fuego y la perdición eterna Dios la preparó para el diablo y sus ángeles, y no era el propósito de Dios que los hombres fueran ahí, pero todos aquellos que quieran seguir al diablo y a sus ángeles, es decir, que rechacen a Jesús. Todo aquel que rechace a Jesús y no crea en Jesús y no crea en su obra terminada, completa y perfecta, aunque ignore acerca del diablo, pero realmente está haciendo las obras del diablo.
Aquel que haga las obras de su carne o las obras de maldad no ha nacido de nuevo, está destituido de la gloria de Dios y el resultado será perdición. Dice, la ira de Dios estará ahí, atormentado, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios en presencia del Cordero. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco que estaba, y el que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos juzgados fueron por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Quiénes son estos? Los que no son creyentes nacidos de nuevo van a ser juzgados según sus obras y nadie podrá ser hallado justo porque por las obras nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque para poder ser justificado por las obras uno tendría que vivir una vida perfecta como la vida que vivió Jesús, pero nadie en este mundo. Una vez que Adán y su mujer pecaron, el pecado entró al mundo y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de tal manera que hay una naturaleza pecaminosa con la cual todos los hombres nacen. Y por lo tanto, hasta que esa naturaleza pecaminosa no cambie, no sea quitada, nadie puede ser perfecto, nadie puede vivir libre de pecado, nadie puede caminar en este mundo libre de pecado. Por lo tanto, solo Jesús. Solo la fe de Jesús, solo creer en Jesús y recibirle como Señor y Salvador, solo creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, permite que Dios, por su poder, quite nuestra naturaleza pecaminosa y nos dé una nueva naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. Así es que dice, y fueron juzgados todos los que estaban ahí. Dice, el mar entregó los muertos, la muerte el Hades entregó a sus muertos, todos fueron juzgados. Dice, la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego, todos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Seguramente nadie será encontrado en el libro de la vida, porque todo aquel que hubiera sido inscrito su nombre en el libro de la vida no estaría presente en este juicio, porque ya hubiera sido arrebatado y llevado con Cristo a las bodas del Cordero. Todo nacido de nuevo está con Cristo y no en el juicio del gran trono blanco. Bien, así es que, ¿por qué traer a memoria todas estas cosas? Porque el infierno sí existe y es un lugar de tormento eterno. Así es que yo no entiendo cómo las personas que, habiendo conocido evidentemente a Dios y la existencia de Dios, y hay muchos que lo ignoran, pero hay otros que no, y entendiendo que lo que tenemos en esta vida es tan temporal, pero la eternidad es lo que realmente importa. Muchos conociendo que hay un infierno y muchos conociendo que van a pagar una muerte eterna, dice la escritura, donde el gusano no será destruido, sino que corromperá y destruirá y sufrirán. Es decir, las personas no serán destruidas, no se acabará su existencia, sino que tendrán un sufrimiento y un castigo eterno. Eso es lo que dice la escritura. Y muchos lo conocen y yo no sé cómo muchos lo aceptan. Aceptan que van a ir para allá. Y el problema de esto es que hay gente que son muy necias. Es que hay gente que realmente han decidido hacer lo malo y han preferido lo malo que lo bueno. Han preferido las tinieblas y no quieren venir a la luz porque aman las tinieblas. Así es que, aunque hay gente muy mala, hay gente muy blasfema, digámoslo así, es decir, no reciben por nada la, la obra redentora de Jesús y a la persona divina de Jesús. Y esto no es una predestinación de Dios, es decir, Dios no causó que estas personas hicieran así, sino las personas decidieron hacerlo así y vivir así y creer así. Pero vamos, no quisiera
que cerráramos este tema pensando en las personas que ya decidieron rechazar a Jesús, pero más bien hablar a todas las personas que por el engaño, la ignorancia o la mentira no conocen acerca de que la benignidad de Dios nos cambia nuestra manera de pensar y de vivir, y que en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Hay algunos que creen que han hecho mal y el diablo los ha engañado y se ha enseñoreado de ellos y el pecado se ha enseñoreado de ellos. Muchos, por ejemplo, que se drogan o que viven adicciones muy fuertes, se sienten tan condenados. Ellos no han rechazado a Jesús, pero ellos se sienten tan condenados y por causa del engaño, por causa del pecado que se han enseñoreado de ellos, inclusive ellos se han quitado hasta la vida o pierden la vida y ellos van al infierno. Si no hay arrepentimiento, es decir, si no hay un reconocimiento de la necesidad de Cristo y de lo que representa Jesús, a la persona divina de Jesús y su obra terminada, que es el perdón de nuestros pecados, aquellas personas van a ir al infierno. Así es que hay gente que se condena a sí misma por causa del engaño, por la mentira. Hay gente que no conoce acerca de Cristo y de la salvación por la ignorancia o porque han sido engañados por mentiras o por falsas, por huecas sutilezas, como aquellos que viven en otros países en donde hay culturas o religiones que hablan todo contrariamente a, a Cristo y a la palabra de Dios, pero la Biblia es muy clara. Todo mundo, para todo mundo es evidente. No importa en dónde nazcas, para todo mundo es evidente la existencia de Dios. Yo creo que les comenté en algún momento la historia de una mujer que era, creo que budista, y aquella persona estando en su rito engañoso de idolatría en el budismo, era Hare Krishna, no me acuerdo exactamente qué era aquella persona. Esa persona sentía, era una mujer que sentía, que percibía que eso no era realmente lo que debería de ser, y ella en sus ritos, que no eran otra cosa más que ritos satánicos, pero ella por cultura y como fue educada, ella seguía esa secta o esa manera de buscar a Dios, entre comillas. Ella entró en sí y dijo: Señor, yo sé que tú no eres esto que estoy haciendo yo y seguramente tú no moras aquí, pero realmente yo te quiero conocer, así es que enséñame. Y ella dice que en medio de esa procesión en la que estaba, dice, vio una luz muy fuerte que se presentaba delante de ella y prácticamente ella comenta que audiblemente escuchó: mañana me presentaré a ti. Así escuchó esa voz. Y seguramente como ese testimonio, podrá haber muchos otros muy similares. Así es que en el día siguiente, en su trabajo, hubo una reunión y en esa reunión un predicador fue invitado. Y cuando ella le recibió, porque ella se dedicaba a recibir a las personas, a darles la recepción, ese predicador le dijo, ella le dijo, bueno, ¿qué se dedica usted? Dijo, soy ministro. Soy un ministro y le dice a aquella persona, aquella mujer, bueno, ¿ministro de quién? Y él le dice, ministro del Señor Jesús. Y entonces esa persona le dice, tú eres aquella persona de la cual Dios me habló ayer. Y entonces esta mujer le explica a este predicador y el predicador le presenta a Jesús, le presenta el evangelio de la gracia. Y aquella persona no solo recibió, esta mujer recibió a Jesús como Salvador, sino también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Así es que no hay ninguna razón por la cual, eh, digamos que entrar en frustración por decir que qué pasará con aquellos que viven tan lejos que nunca han recibido el evangelio. Todos tienen el testimonio de la existencia de Dios por las cosas creadas y Dios, el Espíritu Santo se mueve no solo entre los cristianos, el Espíritu Santo se mueve alrededor de toda la tierra convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que la obra del Espíritu Santo operando. Si tú tienes algún familiar, y el propósito de compartir esto es precisamente esto, familiares, amigos, conocidos, cercanos,
que no han recibido a Jesús, que nosotros tenemos que entender que hay un infierno que es real y que hay una muerte y un castigo eterno que es real y que siendo injusto no se puede heredar el reino de Dios. Y Jesús viene pronto. Así es que la oportunidad que tienen las personas para venir a Cristo es ya muy pequeña. El tiempo se ha acortado. Vivimos en los últimos tiempos y es muy importante que independientemente de lo que se pueda vivir, bien o mal, sufrir en esta tierra o padecer en esta tierra para los incrédulos y los injustos, lo más importante es que las personas sean salvas a través de Jesucristo y que nosotros hagamos lo conveniente. Así es que el infierno sí existe. No es nuestra razón de ser predicarles del infierno, pero sí podemos complementar la benignidad de Dios, el cielo, la salvación con el infierno. En otras palabras, sí podemos hablarle a las personas, no para juzgarlas, no para condenarlas, pero sí es importante que quede claro que el cielo existe para los justos y el infierno para los injustos. Señor, que tu sabiduría y la luz de tu palabra nos alumbren, pero que la benignidad de Dios, que es la que guía el arrepentimiento, pueda fluir en nuestras vidas para compartir y predicarle a otros, para orar por otros y para estar atentos por aquellos que sabemos que no son salvos y que son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros familiares, y que tú nos has llamado a que no se pierdan, pero que ya sea a través de nuestra boca o a través de nuestra oración, pedir que obreros vengan a su mies para que ellos escuchen la palabra y puedan recibirte a ti, Señor Jesús, como Salvador y Señor de sus vidas. Gracias, bendito Dios. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque recibiendo de la abundancia de tu gracia y de tu justicia, podemos declarar en todo momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén.